Gracias al Francesc por darnos la oportunidad de estar dentro de su instituto y a la Marta. Para mí es un honor poder compartir este espacio con ellos, que considero que son grandes profesionales. Antes he dicho que este año me he cerciorado de que las fechas de mi curso no se solaparan con ninguno de sus dos cursos, porque creo que son herramientas muy complementarias. Así que si alguien se aventura a hacerlas todas, pues existe esa posibilidad, que evidentemente recomiendo. Entonces, os voy a hablar un poquito, por un lado, de las regresiones, después hablamos de cómo eso lo juntamos con Kine. Este curso sí que está enfocado a personas que sean tanto kines como no kines. Así que alguien que no tiene el testaje, aunque es altamente recomendable para poder volar y tener más herramientas, igualmente puede hacer el curso. Ok, dicho esto, voy a intentar ser un poquito más escueta, que no es que vayamos sobrados de tiempo. Os explico esto, lo que decía, para que entendáis un poco mi manera de trabajar. Es bastante práctica. Al final, gran parte de lo que se aprende con las regresiones es con la práctica. Yo lo he desarrollado todo con la práctica, no he estudiado, no he hecho nunca un curso de regresiones. Cuando tenía 19, 18, me puse directamente con mis amigas a hacer regresiones, y después, cuando ellas llegaban a casa y buscaban información en internet, me decían: Claudia, quiero volver a hacer una regresión, que he encontrado esto y esto, ¿no? Entonces, de ahí empezó un poco como mi pasión, desde un lugar muy inocente y muy natural. Y a partir de llevar ya 14 años haciendo este trabajo, he encontrado la manera, también a través de la práctica, de sistematizarlo o crear una pedagogía que sea aprendible y que todo el mundo pueda acompañar este tipo de procesos. Entonces, explico un poco qué es una regresión, partiendo un poco de un campo teórico, aunque todo lo he aprendido con la práctica, así que de algún modo encuentro palabras para poder hacer tangible un poco lo que es más sutil o energético. Digamos que al fin y al cabo es memoria. Yo siempre que hago regresiones o doy conferencias digo: yo no sé si la reencarnación existe o no, pero sí te puedo hablar de todo lo que he podido ver a través de la práctica y de los casos que me he ido encontrando. Y ves que hay como unos patrones, o que sí que puedes establecer una catalogación de los lugares a los cuales se accede. Digamos que al fin y al cabo es difícil encontrar una palabra, hay que desmitificar mucho el concepto hipnosis, regresión. Regresión, gracias a los precursores que existen, que son más conocidos, ya directamente la persona escucha regresión y lo asocia. Lo que pasa es que aún asociamos mucho que regresión significa ir al pasado, y en realidad no es ir al pasado, es acceder a un espacio donde lo que sea prioritario para ti en ese momento y estar atente con tu presente va a aflorar, y eso puede ser una vida pasada o una vida paralela o un futuro posible o una conversación con tus ancestros o acompañar a algo que también, para llamarlo de alguna manera, yo he dicho como la muerte de la muerte, ¿no? Cuando un familiar ha muerto, pero realmente está un tiempito por aquí hasta que se va de algún modo, o quiere dar un mensaje, o van y vuelven, cosas que Marta estaba hablando mucho también, y que con su curso también se pueden tener más herramientas. Entonces, aún no hablo de Kine, continúo hablando de regresión y de este como marco teórico. Cuando la persona viene directamente por regresión, no hablo mucho antes de empezar la sesión, porque me interesa mirarlo desde el otro lado, que es lo que yo digo. Es lo justo, que también se aprende con Francesc cuando haces la entrevista, de cuál es tu propósito de trabajo. Me gusta mucho preguntar cuál es tu curiosidad, porque a veces las cosas más importantes son las que menos importancia uno le da, ¿no? Como que vienen también desde este espacio que es de inocencia, de guau, es que me encantaría saber eso, y ahí a veces es donde es esa cosa que está como detrás del detrás, ¿no? Entonces yo pregunto cuál es el propósito, porque le digo, entiendo que una regresión no se hace cada día, y evidentemente si hay algo que te sale que es prioritario a lo que tú vienes queriendo investigar, pues antes de acabar la sesión intentaremos revisarlo. Depende del propósito de la persona, se hará en una sesión mucho, o a lo mejor se necesitarán más sesiones.
Entonces, para contextualizarle a la persona cuando viene, que siempre es grato un poco que te digan qué hacer, ya que vienen muchas veces con eso que he nombrado antes de desmitificar el concepto de hipnosis, ¿no? Yo no le llamo hipnosis porque mi visión es que la palabra hipnosis está un poco obsoleta. Básicamente porque como tú hablas, creas una realidad. Entonces, para mí, la hipnosis está intrínseca en cómo tú vives tu día a día. Cuando vas a comprar el pan o cuando te acercas a otra persona, no hay diferencia entre tu día a día a tener una persona tendida en la camilla. Sí que es verdad que a través de una relajación profunda, que es la que yo hago a mi manera, que la enseño y se puede hacer la metodología para hacerla igual o se puede hacer con variantes. Para mí es una formación muy viva y es muy importante que cada uno también agregue las herramientas que ya tenéis. Entonces, es verdad que a través de esta meditación guiada se entra en un estado de relajación profunda, que es lo que se dice este estado de vigilia, ¿no? Es como si estuvieras dormida pero despierta, porque puedes continuar hablando en voz alta pero acceder a esta información de la que hablábamos. Entonces, no le llamo hipnosis porque para mí la realidad ya es hipnótica, pero sí es verdad que se entra en un estado de relajación profunda que te permite que la memoria que está dentro de ti, eso es lo que le digo a la persona, esto es tu trabajo, yo te acompaño para que tú revises tu trabajo. Entonces, a esas personas que a lo mejor vienen más con, ¿cómo se dice?, prejuicios o mieditos o cosas que han escuchado, les digo, ¿cómo te va a llegar la información a ti? Será tu manera, entonces esa información se va a adaptar a ti. Hay personas que tienen experiencias en las que esa información aflora desde los 5 sentidos. Entonces hay personas que son más visuales, otras más que sienten, otras personas que te pueden dar detalles de la textura, de la temperatura, y eso viene un poco a que para acceder a este campo teórico, o sea, este contexto teórico del que hablaba, a mí me gusta hablar de memoria. Entonces, cómo tú percibes la vida es con los 5 sentidos. Entonces, cómo tú almacenas la información de esta matrix en la que vives es a través de los 5 sentidos. Y esta información está almacenada en ti, en cada una de las células de tu cuerpo. Entonces, a través de esta revisión aflora, como de un vaso de agua aflora el aceite, pues lo mismo, aflora esta información y esta información se manifiesta a través de los 5 sentidos. Por eso al final es una experiencia vivencial que puede ser vivida más intensamente o más superfluamente y de la cual es tu historia y tú eres la narradora o narrador de tu historia. Lo que me interesa es que la persona pueda verbalizar, porque en el proceso de verbalizar podemos hacer lo que yo llamo de coger esta información del subconsciente o el inconsciente al consciente, y al verbalizarla se produce esta sensación de decir, ok, me extraigo un poco de mi personaje del que soy ahora, puedo ver esta vida u otras. Así que da igual la historia en la que estés, pero lo ves objetivamente, como si hicieras un zoom out con una cámara y dijeras, ah, vale, estos personajes están aquí, 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 estableciendo este tipo de vínculos, porque la mayoría de las veces muchos de los aprendizajes que tenemos son a través de los vínculos. Sea un vínculo con el entorno, sea un vínculo con otras personas. Entonces, al entender estos vínculos, al verbalizar todo esto, al final puedes hacer como una integración de todo que produce una sensación de entendimiento y, por lo tanto, de transmutación. Como si dijéramos, que yo le llamo, vale, ok, pasar página. ¿Se entiende un poco como el contexto? Entonces, cuando la persona viene a la consulta, siempre le digo, mira, esto es como tirar de un hilo. Este hilo lo vas tirando. Puede ser que tú apareces en un contexto que no sabes dónde vas, pero conforme lo vas narrando, es decir, si tú estás en un camino, vas caminando, conforme vas caminando ves hacia dónde llegas. Normalmente las personas son bastante visuales, así que se puede decir como, vale, esta imagen dejas que pase como una película y me la cuentas como si de un cuento se tratara. El trabajo del acompañante
que este curso se puede hacer por placer de uno o por realmente querer acompañar también estos procesos, principalmente está en cómo formular preguntas y en no añadir nada de tu información, sino estar de acompañante, y ese hilo que se va tirando contribuyes a que se tire con las mismas palabras que la persona está utilizando al nombrar lo que ve, lo que siente y lo que experimenta. Esa es la gran clave. Y cómo se aprende mayoritariamente con la práctica. ¿Hasta aquí tenemos preguntas? Vale, entonces, otra de las cosas que explico dentro de este campo teórico, así como a las personas que vienen para dejar el espacio más abierto, dijéramos, y que la experiencia sea lo amplia que tenga que ser, porque si no una persona te dice, yo es que he venido a ver mis vidas pasadas y ha hecho una sesión que flipas y no ha visto ninguna vida pasada, y es como, no he visto ninguna vida pasada, no. Entonces, previamente te explico algo que a mí me parece visualmente entendible para nuestra mente, básicamente. Partiendo del punto de que no sabemos si la reencarnación existe o no, y ni siquiera nos interesa dar una respuesta a eso. Sí sabemos que hay un campo de información muy variada, de cosas que a lo mejor tú no has visto o cosas que no sabías, como digo un ejemplo, que las semillas de papaya son antiparasitarias y cicatrizantes, y de repente dices, wow, no tenía ni idea de esto, y lo busco en internet y veo que funciona, o así, este tipo de detalles, ¿no? Entonces dices, wow, esta información, ¿por qué no nos dicen que hay conocimiento que es innato de alguna manera, ¿no? Entonces, volviendo a esta imagen que trato de explicar, yo digo que el tiempo se dilata y se contrae, ¿vale? Y que vivir en el 3D es estar en el espacio y tiempo. Por eso hay espacio, ¿no? Y tiempo. Este volumen puede viajar en este espacio a un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, yo les digo, imagínate la Vía Láctea o el universo como una espiral tridimensional. Cada punto de tu presente, o sea, tu presente, que ahora es ahora es otro, ahora es otro y ahora es otro, está navegando por esta espiral. Entonces, tu presente está constantemente haciendo on-off, on-off, on-off con otros momentos de tu existencia, que pueden ser del pasado, que coexisten, o de tu futuro. Entonces, si pudiéramos dilatar o a lo mejor hacer tantas regresiones, podríamos ver que a lo mejor sí que es verdad que nos aproximamos a eso que llaman de que todos somos uno, o que constantemente hay información, casualidades o sincronías que están sucediendo. Entonces tú puedes a lo mejor cruzarte una persona que yo que sé, has visto en otra vida, después haces no sé qué, y constantemente esto está haciendo on-off, 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 on-off. Lo que pasa es que hay filtros de la realidad, porque si pudiéramos acceder constantemente a tanta información, te abrumaría. Entonces, por eso hay los filtros de la realidad que nos hacen ir viendo como, ok, foco, ¿no? Vale, aquí ha sucedido esto de esta manera, no sé qué, pum, ok, vale. Mismo en tu vida, no solamente en la regresión, vale, ahora estás aquí en este capítulo aprendiendo no sé qué. Y así, en el on-off, 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 lo que hace es que cualquier información que tú puedas acceder en el momento de la regresión es algo que tiene una relación directa con tu presente actual. ¿Se entiende? Entonces, no es que vas al pasado, sino que estás en un presente que está coexistiendo, o que en resonancia hay información que pertenece a otros tiempos y espacios. Entonces, mayoritariamente lo que se hace con las regresiones es algo que se aprende también muy bien en los cursos de francés, que es ubicar. Ubicas espacio-tiempo, dónde, cuándo, cómo y con quién. Y a partir de ahí se va entendiendo un poquito más la historia en la que estás inmersa. ¿Esto se entiende? ¿Make sense? ¿Tiene sentido? Bien. Entonces, vale. Es algo que me gusta también agregar, que yo le llamo al proceso de petrificación o de creencia. O sea,
o la moral, ¿no? Como entendemos, esto está bien, esto está mal. También ahí hay una ventanita que es de lo que se llama karma, que opino también que hay mucha confusión en tanto a este concepto. Entonces, algo que me gusta mucho decir tanto a la gente con la que comparto esta manera de hacer estas sesiones como a las personas que vienen a recibirlas es explotar imágenes fijas. Es decir, no hay una moral. A través de estas experiencias de regresiones puedes ver muchas veces que el bien y el mal y el karma todo depende de cómo y con qué y con quién. Entonces siempre hay que mirar el caso particular. Cuando hay una persona que dice quiero mirar esto, ok, hay que mirarlo. Y no porque un día has visto que de una manera en una sesión se ha resuelto, esa persona lo resuelve de una manera, otra persona lo va a resolver de otra manera. Entonces es súper importante decir ok, hay que mirarlo. Como me gusta ir a lo que yo decía, vale, desde el otro lado, vamos a hacer esta relajación profunda y desde allí, aunque la sesión parezca bastante larga, es un súper shortcut, un atajo. Es un súper atajo para ir al origen o a la raíz del asunto. Aunque también este origen o raíz se puede compartir con otros espacios y tiempos. Puede ser que algo que se está manifestando en tu vida actual haya un origen en esta vida, pero que después también en otra también. Entonces, poco a poco se va revisando. Pero sí que es una manera muy rápida de ir al asunto en cuestión, como al punto de la diana. Good. Entonces, hay 3 frases que me gusta mucho decir o hacerle a la persona, invitarle a preguntarle si está de acuerdo para usar como punto de partida, y uno es: si acepta estar libre de expectativa de lo que la sesión puede suponer. Para mí eso es súper importante, y más con un tema de regresiones donde hay tanto desconocimiento, misticismo o confusión. Después, o también esto de la expectativa lo digo porque, claro, hay personas que se quedan flipadísimas, que resuelven un montón de cosas y van a la amiga y le dicen no, tienes que ir a esto porque es lo más. Y a lo mejor la otra amiga está súper bien, resuelve, pero con menos intensidad o no es tan apasionada de la vida, ¿no? Entonces, libre de expectativa. Después, uno es si aceptas que tú eres la narradora de tu historia narrando en tiempo presente, porque si no, no puedo trabajar contigo, básicamente, porque de algún modo con este tipo de sesiones, así como con la kinesiología, como estás accediendo a otros tiempos, espacios o espacios sutiles, como Marta ha comentado con lo de la caja azul, por ejemplo, estás como yendo al pasado, resolviéndole, y por consecuencia tu presente va a cambiar. Esto también hay un apartado que el francés lo explica. Me acuerdo perfectamente del libro del Cambia tu futuro, de ir a un pasado o ir a un futuro y desde ahí arreglarlo. Pues es lo mismo en este tipo de casos. Por eso la pregunta es libre de expectativas. Si tú eres la narradora de tu propia vida, así realmente haces ese proceso de empoderamiento y de cambio. Y el tercero es si aceptas que toda la información yo digo, a nivel de tu alma infinita, está en cada una de las células de tu cuerpo, y dices sí, ok, entonces sí, porque tienes que saber eso, que yo te acompaño, pero que es tan fácil al fin y al cabo que tú accedas a tu propia historia. En esto hay también otra imagen, así como esta que os presentaba de la espiral, que me parece muy interesante, que un día a través de una sesión también dije, mira, es una manera de explicarlo también que nos ayuda a poder aproximarnos a lo sutil de una manera más tangible. Y dije, al final las células tienen la cadena de ADN también, ¿no? Que al final también es como esta espiral. Entonces, en cada célula es toda la información de todos tus otros cuerpos habidos y por haber. Esta información, que por eso hace que la memoria aflore, es como si todos tus cuerpos astrales que has podido tener en otros espacios y tiempos estuvieran atornillados en cada una de tus células. Por eso pasa que aflora, se manifiesta, lo verbalizas, lo experimentas, se desvanece, no hay grandes
dolores ni nada así, pero sí que, por ejemplo, me ha pasado de tener una persona que se iba a la regresión de su nacimiento y era un bebé prematuro de una manera medicalizada y también con padres que no pudieron hacer ese arropo, y era un súper hombre grande que estaba estirado en la camilla, era pleno verano, y se puso a llorar diciéndome por favor, tápame que hace mucho frío, por favor, tápame que hace mucho frío. Entonces, esa memoria que está en cada una de las células de tus otros cuerpos astrales aflora, la nombras y tal como la nombras va desapareciendo. Pero esto de atornillar el cuerpo astral en cada una de las células con las cadenas de ADN me hacía verlo como una imagen interesante para poderlo entender. Vale, súper. Entonces, al final, cuando hablamos de memoria, cuando hablamos de regresión, hablamos de memoria. ¿Sí? Cuando hablamos de memoria, hablamos de información. Y esta información la ubicamos en otros espacios y tiempos. Al final, lo que nos interesa, como también informar, ubicar, especificar o corregir, es poder hacer estas 4 cosas. Que la información te sirva, acceder a información. Súper. ¿Hasta aquí tenéis alguna pregunta? No, vale. Ok, pues explico un poco cómo... he deixat això obert i no he puesto ni el... Digues. La presentació tan bonica. Això la veus perquè ella no lo veurà. Vale, i tu pots fer de compartir-ho, no? Genial. Moltes gràcies. Tens que dir una i tens que dir l'altra. Perfecte. O sigui, ho obro des d'aquí. Vale. Pues en el curso primero abrimos todo este marco teórico un poco para tener estar abiertos a cualquier tipo de información que pueda aflorar y de cualquier manera. Al final podría ser como una constelación también, una regresión. Hay veces que simplemente se la pasan hablando con integrantes de la familia o resolviendo cosas o comunicándose. Hay veces que se van a futuros posibles y me ha pasado también de acompañar personas que se van a otros planetas o a otras existencias, o incluso a veces a animales, que es algo, una pregunta que hace mucha gente. Animales lo he visto con mucha menos frecuencia, o lo he visto bien por karma, porque la persona había sido como un feudal muy inquisidor y entre una vida y la otra se pasó un ratito por Toro para experimentar cómo era estar encerrado. Las otras veces que he visto animales mayoritariamente ha sido pájaros, también seres de otras dimensiones también. En el caso de los pájaros ha sido bien porque había una persona que había sufrido mucho su cuerpo físico y entonces necesitaba también como ese break, ese transcurso de ser un ratito pájaro y después volver. Pero esto es lo que yo he podido ver por ahora en cuanto a esa pregunta de animales que hacen muchas veces. Volviendo a las regresiones, primero aprendemos cómo acompañar de esta manera, en la que es a través de una relajación profunda o una meditación guiada, con la visualización y con el respirar. Respiración simple y abdominal a través del ombligo. De ahí ya la persona entra y después es básicamente usar metáforas visuales para abrir, yo digo, como carreteras. Y esas carreteras son las carreteras de la información. Entonces, para hacer eso, yo le digo, pinta, dibuja o imagina, como a ti te apetezca, un pasillo lleno de puertas, hasta encontrar una puerta que llame especialmente tu atención. Cuando estás delante de esta puerta, te sitúas enfrente de ella, depende de cómo voy sintiendo, a veces le digo que observe su color, su textura, sus dimensiones. Hay veces que las personas la pueden ver más vaporosa, a veces la información de cómo es la puerta ya te da la información de la época, a lo mejor de la que hay detrás. Hay veces que la persona antes de abrir la puerta ya está recibiendo información o la puerta ya estaba abierta, da igual. Lo que importa es entrar en una carretera, para decirlo de alguna manera, 1, 2, 3 dentro, y dentro vemos dónde es.
Hay veces que se van a un espacio intermedio antes de ver otra vida o un espacio de vacío para tomarse el tiempo de estar allí o ya van directo. Hay veces que la persona ya durante esa historieta ya va haciendo las asociaciones, directamente te dice, wow, esta es mi madre en mi vida actual. Si no, normalmente todo ese proceso de entendimiento lo hacemos al concluir. Me gusta primero que pueda fundirse en la historia, que también la puede visualizar como un libro se narra en primera persona o en tercera persona. Normalmente me interesa que lo narre en primera persona para que se identifique lo máximo posible con esa historia. Si hay un momento que es muy traumático, le digo que lo puede ver desde fuera y no hay problema. Entonces es una manera de despersonalizarse un poco más y de verlo desde fuera. O igual le es más cómodo a esa persona de esa manera. Y si no, pues sí que le pido que lo haga en primera persona. Y cuando ya se ha fundido toda la historieta, que entiendes todo, muy importante ir al momento de la muerte y ir al espacio de revisión. Y ahí es donde ves si hay alguna persona de esta vida que también conoces en tu vida actual o no, no tiene por qué. A lo mejor hay muchos, a lo mejor no tantos, y ahí haces la revisión y ves cuál es la conexión entre esa vida y tu vida actual. Acabas haciendo el entendimiento, como ese proceso de dejarlo todo bien atadito y de hacer algunas correcciones, las que sean necesarias, poner en comunicación, ¿vale? ¿Qué te dices? ¿Qué te dice? ¿Qué te contesta? Y también a veces me gusta mucho, sobre todo una vez ya ha acabado la revisión y cerramos la puerta, volvemos al pasillo lleno de puertas, a veces se abren otras puertas, a veces no, a veces las personas saltan de vida en vida sin necesidad de cambiar de puertas. Esto te tienes que adaptar al ritmo de lo que está aconteciendo. Lo que sería al final de la regresión, me gusta pedir siempre como un regalo antes de volver, que ahí le hago una meditación de enraizamiento, de conexión con la tierra, de que al final es algo muy aterrizado, como yo lo abordo, como a mínimo y como a mí me gusta abordarlo y como también me interesa que se lo lleve en su día a día. Y en ese momento, ya cuando estamos volviendo, regresando, para llamarlo regresar, que no te has ido a ningún lado porque estás ahí tendido, consciente, todo el rato, pero para entendernos, llamarle regresar, me gusta pedir un regalo, que ese regalo del universo puede ser en forma de objeto, color, sensación, y eso es súper interesante, porque puede ser una herramienta que la persona puede utilizar en su día a día, y también, por ejemplo, el otro día me pasó, y varias veces me ha pasado, de una persona que acabó la regresión y vio un gato amarillo. Entonces, yo siempre pregunto cuál es la metáfora que hay detrás y la persona lo dice. Aún así, tú siempre puedes buscar en internet. Justamente esta persona que a veces tenía dudas, yo le dije, pregunta por constatación. Y puede ser la cosa más tonta. Se fue a trabajar a una casa esa misma noche y entró y había una figurita de un gato amarillo. Entonces, siempre son cosas que dices, vale, como esto puede ser una terapia, pero también puede ser una manera, como decía Marta con esta última meditación que hemos hecho, de acceder a una perspectiva de la realidad más útil, que, según mi punto de vista, al final la materia se materializa también. O si no, existen estas cosas que son sincronías, que tú las puedes interpretar como quieras, pero que a mí me gustan. O ya hay tantas que llaman la curiosidad. Me pasó también con una persona que vio a una persona dentro de su regresión que aún no conocía y que echaba de menos. Y al cabo de 7 meses me escribió y me dijo, Claudia, he encontrado esta persona y es tal cual la he visto en la sesión. En ese momento yo le tuve que aterrizar, le tuve que decir, esto es un futuro posible. Puede ser que te cruces con esta persona, puede ser que no, puede ser que te cruces y no la reconozcas, o tú puedes cambiar, revisar contratos y muchas otras cosas que también se tocan con Francesc y con Marta. ¿Sí? Esto sería un poco el resumen de las regresiones.
¿Cómo podemos juntar esto con la kinesiología? Pues ahí ya muchos más recursos. Amplías todos los recursos de todas las correcciones que se pueden aprender con Marta y con Francesc, algunas que yo también os proporciono. Y puede ser también que haya prioridad en hacer alguna corrección antes o después de empezar la sesión, o si trabajas con una persona con bastante tiempo, pues de ir trabajando. Entonces tú puedes coger, para los que son kines y conocéis de lo que hablo, la regresión como una puerta de entrada, o puedes coger la regresión como una corrección dentro de una puerta de entrada. Entonces, cuando haces solo una regresión, puede ser que se dilate un poco más, es decir, que yo al final lo grabo porque me gusta que lo tengan grabado, por eso también les pido verbalizar, por el mero hecho de que al final es un poco ese espacio en el que estás súper consciente y dices, guau, estaba súper consciente, pero ahora hay detalles que ya no recuerdo, ¿no? Como cuando sueñas, que al paso del día olvidas detalles de los sueños. Entonces, eso te queda grabado para ti. Eso por un lado, para que si la persona necesita volverlo a escuchar, hay veces que la persona no es consciente de lo profundo que ha sido y después lo vuelve a escuchar y dice, ¡guau! Sí que había dicho todo esto. O si más no, hay como una sabiduría tan bonita que viene de uno mismo y de sus propias palabras, que te dices a tú mismo, porque puedes también hablar como desde diferentes sustratos de tu ser, ¿no? O desde un espacio en el que te identificas más con lo que llaman el higher self, o tu ser superior, o tu ser, o como le quieras llamar, pero sí es verdad que al final dices cosas muy profundas que está muy bonito que tengas la oportunidad de volverlas a escuchar. Entonces, cuando es una regresión sin kine, puede ser que la grabación dure entre hora y media. Una vez he hecho una de 2 y media, pero 1 hora sería más o menos como la media. Se puede hacer en 20 minutos, no hay problema. Entonces, si entra como una corrección dentro de una sesión, se puede hacer perfectamente en 20-30 minutos. El año pasado tenía una alumna que ella hace sesiones de 1 hora, pues es 1 hora. En su centro ella trabaja así, tiene su metodología y no hay problema. Al final es algo que también me acuerdo mucho que comentaba Francesc, que tú puedes programar y decir, esto lo vamos a hacer en 1 hora, y en 1 hora va a quedar atadito. Después, a la esencia de la cuestión siempre puedes ir, y los detalles son importantes, pero hay como un filtro prioritario natural que se da. Ha quedado claro, ¿no? Para los kines que se puede hacer como la puerta de entrada a la regresión o una corrección dentro de cualquier otro motivo de trabajo, puerta de entrada. Esto sería más o menos todo. Quedan 15 minutos. Podem fer coses, pero antes me gustaría saber si tenéis alguna pregunta. Cuando hay un evento muy traumático. ¿Un hábito? No, un recuerdo muy traumático. Cuando hay un recuerdo muy traumático. El paciente o el cliente lo tiene que revivir, o como que dices tú, se puede despersonalizar y revivirlo. Sí, no se puede. Vale, aquí es súper importante diferentes cosas. Primero de todo, que tú como acompañante sepas despersonalizarte de lo que tú consideras que es el sufrimiento. Porque al final que una persona esté enfrente llorando no significa que sea algo... O sea, aquí es donde entra el tema de la moral. Entonces, aquí es también donde entra la herramienta de testar. Puedes trabajar con tu intuición, porque hay veces que la intuición va, no premedita, y ya lo estás haciendo antes. A mí me ha pasado a veces tanto de hacer las sesiones de regresiones casi dormida, y hablar sin yo saber muy bien lo que le estaba diciendo en esa fase de que Francesc habla de la fase agua, tanto como pensar en voy a preguntar esto y estar preguntando otra cosa. A su vez, si tienes dudas, siempre puedes testarlo, porque a lo mejor lo que necesita la persona es vivirlo de esa manera. Si no hay que vivirlo tan intensamente, sí, le dices ahora me narrarás todo en tercera persona o ahora lo verás todo desde fuera.
Sí, hay veces que toco algún punto determinado de la cabeza para dar como comandos o directrices. Al final es algo que haces con mucho respeto, pero los comandos son imperativos. El tono de voz es súper importante. No hay que añadir de más cuando estamos en ese espacio, porque la persona está tendida y ella va muy rápida. No necesites repetirle las cosas 2 veces, a no ser que no te haya oído, porque suele pasar que el tono de voz se afloja. Entonces la grabadora siempre la tengo cerca y mi posición es la persona tendida y mi cabeza aquí. Porque naturalmente bajan el tono de voz, porque explican cosas que son muy íntimas o cosas así. Entonces, eso del trauma, explotar imágenes fijas para que tú no te vuelques con la emoción, simplemente estás ahí sosteniendo. Y veremos, porque solamente me ha pasado una vez que la persona diga, al día siguiente me siento como si me hubieran dado una paliza, porque estaba reviviendo un espacio de muy trauma. Y yo, wow, me quedé así del palo, ¿qué he hecho? ¿Sabes? Pero no. Después me dijo, todo estupendo, volvamos a hacer otra. Entonces, lo del trauma es tricky. Y es muy interesante ese momento. Cómo observas al acompañar, cómo se desvanece también, ¿sabes? Cómo va y viene. Sí. ¿He resuelto la duda? Sí, sí. Súper. No todo el mundo consigue entrar en una regresión, ¿no? Vale. Digas. Vale, ok. Me acaban de preguntar si hay personas que no consiguen entrar en regresión o hay personas que sí. Yo hago lecturas también de la rosa y de los chakras y otra técnica que también. Entonces, tú puedes hacer el trabajo por la persona si tienes también estas herramientas. Con la kinesiología puedes acceder a la información. También hay veces que a lo mejor la persona no necesita vivenciarlo, sino que se le cuente. A mí me parece más interesante y empoderador romper esta imagen del medium y ver que todos somos medium, pero evidentemente todo el mundo baila y no todo el mundo quiere dedicarse profesionalmente a bailar. No todo el mundo quiere dedicarse profesionalmente a pintar, pero todo el mundo pinta, ¿no? Entonces, lo de las regresiones es un poco así. Me ha pasado a veces que haya resistencias y hay veces que he dicho, así tal cual, ¿quieres tirar la toalla y dejar la sesión aquí? Y me han dicho, no. Y entonces van. A veces hay que coger algo que yo llamo como una curva, ¿sabes? Entonces coges la curva y ¡boom! Accedes a esta información. Solamente me ha pasado con una persona que no realmente entraba, pero de una manera tan superflua que era para mí, incluso para mí, acompañarle y decir, bueno, y lo derivé a otra persona o a otra técnica. Todo el mundo almacena memoria, todo el mundo con la intención de querer acceder a su propia memoria puede acceder. Y si no, es verdad que a veces hay cosas previas a hacer que son prioritarias, que me ha pasado, que es como, vale, pues entonces ese día igual trabajamos más kin emocional, kin sutil, y a la próxima sesión hacemos la regresión. Sí, y también tú puedes tener otras herramientas, como por ejemplo tirar el tarot. Tú quieres información, la persona ha venido a ti para buscar información, poderla trascender y establecer los cambios necesarios en su vida para tener entendimiento y crecimiento. Esta es mi visión. Entonces yo me cercioro de poder entregarle eso, acompañándole con sus códigos. De nada. La oposición, si es por incredulidad, ¿hay manera de desbloquearla o simplemente... ¿Oposición has dicho? Oposición de tu cliente a entrar en una regresión. Vale, es decir, si un cliente tiene resistencias de acceder a su propia información, ¿qué más? Y es por incredulidad, porque a veces alguien no. No. Porque no cree. Porque no cree. Es que a mí no me importa que no crean. Y hay personas que te vienen del palo. Yo soy profe de yoga, muy bien. Y yo soy la Maripili cocinando macarrones para mi familia. Entonces, es como, no importa.
lo que tú seas en este momento de tu vida es solo una máscara, tu cara, ¿sabes? Y para mí es un espacio tan de confort, bueno, yo porque en mi caso lo he vivido de esta manera tan natural, que es como... es perfecto para despersonalizarte y poder abrirte a muchas cosas. Y a veces tienes que encontrarte cosas que dices, joder, pues me ha pasado una persona que no tenía una buena relación con su madre, ¿sabes? Y claro, ella viene del palo, yo soy víctima de la relación con mi madre y después se da cuenta en otro momento que ella también ha hecho no sé qué y es como, lo siento, amor, hoy te toca irte a casa sabiendo que tú también haces cosas que no te gusta hacer. Y lo mismo con la colonización. Para mí esto es mi militancia, porque desde pequeña en el colegio, cuando estudiaba la historia, yo decía, ¿dónde está la historia? ¿Dónde está la historia de verdad? Y porque realmente pienso que los que escriben la historia son los que ganan. Entonces, ¿dónde está la historia? Y cuando vi que realmente nosotros podemos acceder a nuestra propia historia, dije, ok, esto es libertad en mi visión. Entonces yo digo que a mí me encanta bailar, pero lo hago porque a mí me gusta bailar. Pero hacer esto es mi militancia, porque es, la historia no escrita se puede acceder a ella. Y hay veces que sí, me toca acompañar estos momentos de colonización y pienso, wow, pero es lo que toca. Para mí, al final, el Tao es un gran descanso para nuestra psique o para nuestra mente. Así que adentraros al mundo del Tao y también romper esta cosa del karma. Entonces, no necesitas creer si lo experimentas, ¿sabes? Es que hay veces que te vienen los clientes porque le han dicho que tiene que venir. Ya, pero al final ha llegado. Sí. Y ha llegado él solito con sus pies. Sí. Bueno, no sé si tienes que estar preparado, es al final una cuestión también de voluntad. ¿Te apetece? ¿Quieres esto? Aquí está. Si lo quieres coger, te acompaño. Pero el deber que también es otra cosa de Pictures, de todos tenemos que estar evolucionados y a lo mejor en la próxima vida te apetece ser una prostituta de París, ¿sabes? Y en la otra quedarte en una cueva 10 años. Pues todo está bien. Todo es aprendizaje, que al final experiencia. Somos nosotros que decimos esto es tan raro, esta vida, y nosotros. Ahí también es verdad que en este momento de la fase del final está el tema de la culpa, ¿no? Que al fin ahí es donde soltar, perdonarse a uno mismo. Sí. Sí. 27, quedan 3 minutos. Yo tengo una pregunta, pero no sé si es el lugar y el momento, pero Venga. tengo un caso de haber hecho terapia a una amiga y en sesión de terapia, en onda central cerebral, que es un poquito parecido, en salir hecho el trauma de una violación, pero de muy joven, que su abuela se lo dio a un cura, que la violaron por, bueno, una violación muy bestia y salió. Y yo no me la puedo quitar de mí. O sea, es como que... Ah, a ti personalmente. O sea, me lo hablas. A mí me viene el recuerdo de ese shock trauma, Vale. no que yo lo reviva, sino que cada vez que la veo es como que me he empatizado tanto con ella, Vale. que no sé cómo soltar eso, ¿sabes? Ajá. Porque Mira. es que a mí siempre que viene alguien en sesión, no siempre, pero casi siempre son violaciones. Vale, esto es una cuestión de resonancia. Al final pienso que esto es una súper oportunidad para el que acompaña, no solo para el que está allí, sino para mí es un privilegio poder acompañar este tipo de sesiones. Por eso, sí que cuando yo empecé a intercambiar con otros profesionales para decir, ok, lo que estoy haciendo es profesional o no. Sí que intercambié con otra gente que viene de diferentes escuelas de regresiones y ellos me dijeron que había como una resonancia, que había profesionales que casi siempre les venían cuestiones de nazis o holocaustos. A mí me ha pasado bastante que me vengan de otros planetas o personas que tienen una tristeza de estar aquí en la Tierra y sin embargo a mi otro compañero de profesión
para decirlo de alguna manera, nunca había acompañado este tipo de cosas. Entonces, yo pienso que evidentemente que como profesionales tenemos resonancias, que por eso a veces también nos gusta como nutrirnos de otras técnicas para salir de bucles. Hay que verlo. Creo que estamos en un momento de muchas técnicas que todas son legítimas, que todas proporcionan información desde diferentes esquinas. Entonces, seguro puedes trabajarlo conmigo, con Francesc, con Marta, con cualquier otro tipo de profesional o tú sola. Hay que mirarlo. Eso es algo que digo siempre, hay que mirar. 30. Última pregunta. Última pregunta. La estructura del curso. ¿La estructura? Del curso, ¿cómo sería? Ah, vale, perdona. Claro, sí, esto está todo aquí. Os puedo enviar esta cosa que he hecho aquí porque es bonita y ya está. La estructura del curso se puede estructurar de muchas maneras diferentes. Principalmente, como hemos decidido hacerlo este año, son 6 fines de semana que he decidido hacer presencialmente. En un futuro, a lo mejor, habrá la parte teórica online y se podría comprimir más la práctica. Por ahora es lo que hemos decidido. El horario es este que podéis ver aquí, que es sábado de 10 a 2 y de 3 y media a 7 y domingos de 10 a 2. Y con esto bastaría. También, pues como hacemos con los otros cursos, las personas que lo hicieron años anteriores pueden repetirlo a un precio más rebajado. Para mí es muy importante la práctica, súper importante. Entonces vamos a hacer muchas prácticas y las hacemos todas juntas. Primero la acompaño yo, en voz alta, las personas observan, después la persona empieza a acompañar, yo reviso e intervengo y después intento intervenir lo menos posible. Esa es la estructura. Sí. Tengo un dossier de 60 páginas con información para que esté escrita. Pero es muy importante que pase por la experiencia. Sobre todo en la manera de hacer las preguntas y en cómo lidias con la improvisación. Porque antes de empezar, cuando yo tenía 18 años, escribí la regresión y la intenté hacer escrita y mirando a la persona al lado y vi que no. Pero tú puedes tener tus protocolos, cada persona necesita cosas diferentes. Entonces eso está disponible para quien necesite. Ya estaría, ¿eh? ¿Cómo se introduce la quimio en el programa o dónde? Ah, vale, pues para hacer testaje, esto se aprende con Francesc. Entonces, las personas que no son kines deberían hacer el curso de Francesc. Vale, Para tener el bucle, que es lo que yo tengo también. ¿Y eso lo utilizas en tu programa? Sí. Entonces, primero hacemos las regresiones sin kine. También por las personas que están, si ya les hablas de esto y es boom, ya les hablas de kine y es boom. Entonces, primero hacemos así y después las personas que son kines pueden traer sus protocolos, ya que hay personas también que los tienen cambiados a sus maneras. Y entonces abrimos sesión con kine. Y si hay que hacer correcciones con kine, las hacemos. Sí. Estaríem? Estaríem. Moltes gràcies pel vostre interès.